Pumas. Filtran cuánto gana el árbitro VAR por no hacer nada. Pumas se ve perjudicado de manera abierta por el arbitraje. El rugido del Estadio Olímpico Universitario se convirtió en un clamor de indignación tras la derrota de Pumas ante Rayados de Monterrey. El foco de la polémica, el arbitraje. Decisiones controvertidas, errores que marcaron el rumbo del partido y un comunicado oficial del Club Auriazul exigiendo una investigación exhaustiva. Desde el silbatazo inicial, la sombra de la duda se cernió sobre el terreno de juego. Un penal dudoso, un gol anulado que generó controversia y una serie de decisiones que perjudicaron claramente a Pumas. El club no se quedó callado. A través de su cuenta de X emitió un comunicado contundente exigiendo a la Comisión de Arbitraje una revisión minuciosa del desempeño del silbante central. El Club Universidad Nacional expresa su más profundo rechazo y malestar por el arbitraje de hoy, tanto en cancha como en el VAR. En más de una jugada perjudicaron a nuestro equipo con errores evidentes que fueron directamente al marcador, rezaba el comunicado. Pero la polémica no se centra únicamente en el árbitro central. El VAR, esa herramienta que llegó para impartir justicia, también quedó en entredicho. ¿Cómo fue posible que no se revisara el penal señalado? ¿Cómo se anuló el gol de Rogelio Funes Mori, una jugada que desató la furia de los aficionados auriazules? El VAR en la mira, un sistema infalible o un arma de doble filo. El VAR, concebido como un aliado para corregir errores evidentes, se ha convertido en un protagonista más del espectáculo. En México, según información de Marca, un árbitro VAR percibe alrededor de 14,000 pesos por partido, una cifra que contrasta con la responsabilidad que recae sobre sus hombros. La pregunta que resuena en el ambiente futbolístico es clara: ¿está el VAR cumpliendo su función? En el Pumas versus Monterrey las dudas se multiplicaron. El penal señalado, la anulación del gol de Funes Mori, decisiones que debieron ser revisadas con lupa. Más allá del arbitraje, el desempeño de Pumas en entredicho. Si bien el arbitraje fue un factor determinante en la derrota de Pumas, el equipo también debe hacer autocrítica. La falta de contundencia en ataque, los errores defensivos y la desconcentración en momentos clave fueron factores que contribuyeron al resultado adverso. Efraín Juárez, técnico de Pumas, deberá trabajar arduamente durante la fecha FIFA para corregir los errores y fortalecer el funcionamiento del equipo. La afición auriazul, dolida por la derrota, exige respuestas y un cambio de actitud. El comunicado de Pumas no solo es un reclamo, sino también un llamado a la transparencia y a la exigencia de mejoras en el arbitraje mexicano. La afición merece un espectáculo limpio donde el protagonismo recaiga en los jugadores y no en las decisiones arbitrales. La Comisión de Arbitraje tiene la palabra. Atenderá el llamado de Pumas, se investigará a fondo el desempeño del árbitro central y del VAR, se tomarán medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. El Pumas versus Monterrey dejó una estela de polémica y un sabor amargo en la afición auriazul. El arbitraje una vez más en el ojo del huracán. La exigencia de transparencia y la necesidad de mejoras son un clamor que resuena en el fútbol mexicano. ¿Cuánto dinero ganó el central Ismael Rosario López por su trabajo en el Pumas versus Rayados? La derrota de Pumas ante Rayados de Monterrey dejó una herida profunda en el corazón de la afición auriazul. Pero más allá del resultado, la indignación se centra en un nombre: Ismael Rosario López, el árbitro central que se convirtió en el blanco de la furia Puma. Los errores de López fueron evidentes y decisivos. La anulación del gol legítimo de Rogelio Funes Mori, un golpe duro para las aspiraciones de Pumas, desató la primera ola de críticas. Pero la polémica no terminó ahí. El penal inexistente señalado a favor de Monterrey, una decisión que cambió el rumbo del partido, encendió aún más los ánimos. La afición auriazul no entiende cómo López pudo invalidar un gol legal y señalar un penal que no existió, pero la gota que derramó el vaso fue la permisividad del árbitro ante las acciones de Sergio Ramos. El defensor de Monterrey, protagonista de varias jugadas bruscas, debió haber sido expulsado. Sin embargo, López optó por la complacencia, una decisión que generó aún más indignación. La pregunta que resuena en el ambiente futbolístico es clara: ¿cómo es posible que un árbitro cometa errores tan evidentes? Según información de Marca, Ismael Rosario López recibió 40,000 pesos por su desempeño en el Pumas versus Monterrey, una cifra que contrasta con el daño causado por sus decisiones. La afición auriazul exige justicia, quieren respuestas y medidas contundentes, piden a la Comisión de Arbitraje que revise a fondo el desempeño de López y que tome cartas en el asunto. En la noche del domingo 16 de marzo, Shakira se presentó en el Estadio Akron para brindar un show a todos sus fanáticos. Siempre vinculada al fútbol por la relación que mantuvo en el pasado con Gerard Piqué, la colombiana suele utilizar los recintos futbolísticos para sus espectáculos. En esta oportunidad, Shakira rentó la casa de Chivas de Guadalajara para dar un show.
Lo mismo había hecho The Weeknd a finales del 2023. En aquel momento, el periodista David Medrano reveló que el alquiler costaba entre 15 y 18 millones de pesos. De esta manera, si las cifras se mantuvieron, eso es lo que abonó la artista de 48 años para presentarse en el Akron. En su momento, el citado comunicador también había informado que la institución tapatía podía recibir una multa por el mal estado del campo de juego debido al propio recital del canadiense. La sanción económica podía ascender a 2 millones de pesos, por lo que eran fácilmente amortizados por el valor de la renta. El show en el recinto donde hace de local el rebaño sagrado es el segundo en territorio mexicano, pero no el último. El pasado 12 de marzo brindó un espectáculo en el Estadio BBVA de Monterrey. Además, el 19 de este mismo mes se presentará en el anteriormente conocido como Foro Sol, ahora llamado Estadio GNP Seguros. En el 2025, Chivas de Guadalajara está sufriendo con los exjugadores rojiblancos que lo enfrentan, ya que se está cumpliendo la llamada ley del ex. Quien quiere medirse con el rebaño sagrado es Jesús González. El Tepa aseguró que le gustaría que su Herediano se cruce con su ex equipo. El equipo de Costa Rica fue eliminado por Los Ángeles Galaxy en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El encuentro de vuelta se disputó en los Estados Unidos y fue 4-1 para los locales. El único tanto visitante lo marcó González, pero solo sirvió para maquillar el resultado, que fue 4-2 en el global. Luego del partido platicó en zona mixta y allí firmó que quiere jugar contra Chivas. Sensaciones encontradas. La verdad que la derrota me pone muy triste, me dolió mucho. Tenía la esperanza de volver a jugar en México, en el Volcán. Ojalá hubiese pasado Chivas para enfrentarme a mi ex equipo, pero la vida tiene otros planes. Cuando el Tepa hablaba de volver a jugar en México, se refería a que si Herediano avanzaba de fase se iba a enfrentar a Tigres. No obstante, eso quedó solo en un deseo. Luego se mostró compungido por haber sufrido 2 derrotas en poco tiempo con su equipo. Desde hace mucho tiempo, Chivas de Guadalajara no puede generar una racha de partidos bien jugados y con resultados positivos. Hay muchas razones que se buscan como explicación y ahora surge una información que podría servir para argumentar por qué el rebaño sagrado no vive un buen momento. El periodista César Huerta reveló que el vestuario está muy dividido. En lugar de trabajar de manera mancomunada, hay varios grupos dentro de la plantilla, lo que hace que el equipo no encuentre un rumbo. Lo que tiene este vestidor es que está fragmentado, hay como 5 grupos, aseguró. Además, en una transmisión en su canal de YouTube, el citado comunicador afirmó que siente que no hay un jugador que tenga la personalidad suficiente como para dividir de manera marcada el camerino. Pese a que hay diversos grupos, ninguno se impone por sobre otro. Aunque no haya un grupo de jugadores que tome el dominio de la plantilla por sobre los demás, lo ideal sería que Chivas tuviera un rumbo claro. Con una plantilla unida, con un objetivo específico y una idea de juego marcada, seguramente al rebaño sagrado le iría mejor. La fragmentación del grupo dividido en subgrupos puede ser una de las explicaciones por las que Chivas no juega bien, pero solo una. Luego se evidencia una plantilla que no está a la altura de la playera rojiblanca. Varios jugadores no dan la talla y dejan mucho que desear partido a partido. Los entrenadores tampoco supieron darles un salto de calidad y el mal presente de Chivas se extiende. Gerardo Espinosa le dejó un claro mensaje a Alan Mozo. Lo del último miércoles estuvo muy mal. Luego de su expulsión contra el Club América, el director técnico de Chivas de Guadalajara lo mandó al banco de suplentes para darle su lugar a Isaac Brizuela. Sin embargo, el conejo salió en el entretiempo porque estaba amonestado, y ni así sumó minutos Mozo, ya que ingresó Miguel Gómez. De esta manera quedó en evidencia que el lateral derecho, que había sido titular en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, estaba bajo castigo. Ahora, el periodista César Huerta reveló que en aquel partido hubo una charla con Mozo donde se acordó algo que el defensor no cumplió. En el entretiempo del Clásico Nacional, ya perdiendo 2-0, Espinosa y su cuerpo técnico le encomendaron que jugara con cuidado, sin cometer una falta que pudiera significar la segunda amarilla. Allí fue cuando Alan Mozo garantizó que eso no sucedería y pidió que lo dejaran salir al segundo tiempo junto a sus 10 compañeros. Raúl Rangel es un indiscutido en Chivas de Guadalajara. Más allá de que no tiene una competencia complicada, su rendimiento venía revalidando la decisión de los diferentes directores técnicos de darle el puesto de portero titular. Sin embargo, en los últimos partidos el Tala no estuvo en el mejor nivel. Es por eso que podría haber perdido la chance de ser el titular de la selección mexicana, aunque restará ver lo que decida Javier Aguirre en la próxima competencia. El vasco deberá ver a sus 3 arqueros y allí decidir, pero por lo que están mostrando en cancha actualmente, Luis Malagón parece estar por encima de nuestro portero.
En la serie contra el América, donde se enfrentaban justamente a ambos arqueros, Rangel tuvo un buen partido de ida, pero en la vuelta dejó algo que desear, sobre todo con el segundo gol de los azulcremas. En la ida, Malagón sufrió un gol insólito donde muchos le atribuyeron algo de responsabilidad. No obstante, en el balance general de la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Malagón sale con ventaja. Recientemente, Rebaño Pasión consultó a un especialista en el puesto, Javier Solí Ledesma, quien apoyó a Rangel para ser el titular del Tri. Para el próximo Mundial yo pondría al tal a Rangel, independientemente de que mucha gente opina que Malagón puede ser el indicado. A Malagón ya no lo contemplaría como titular, quizás lo llevaría para el grupo, pero no para ser el titular del próximo Mundial. Yo iría por el tal Rangel y en segunda opción pondría a Malagón, aseguró el histórico. Javier Aguirre convocó a 3 porteros, entre ellos a Raúl Rangel. La selección mexicana afrontará el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde en la semifinal se medirá con Panamá. Para el puesto de portero, Javier Aguirre convocó a Raúl Rangel y Luis Malagón, además de Carlos Moreno del Pachuca, aunque lo más probable es que el titular salga del golero de Chivas o América. La selección mexicana está acostumbrada a ser proveída por jugadores de Chivas de Guadalajara. En esta oportunidad, Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado fueron incluidos en la lista de 23 jugadores que confeccionó Javier Aguirre. Mientras tanto, el resto de la plantilla trabajará para adaptarse a la idea de Gerardo Espinosa, según reveló su propio asistente. El loco no estuvo presente a pie de cancha en el partido que enfrentó al rebaño sagrado contra el Fútbol Club Juárez. Espinosa cumplió la fecha de suspensión que debía purgar luego de haber sido expulsado en el Clásico Nacional el sábado anterior por la fecha 11. Fue por eso que Héctor Altamirano estuvo a cargo del equipo y luego compareció en la conferencia de prensa. Allí el Piti reveló lo que hará el equipo mientras estén dando las competencias de selecciones. Tendremos un periodo importante para trabajar por la fecha FIFA. Lo usaremos para pulir detalles y recuperar a nuestra gente, aseguró el ayudante de campo. Además, por el poco tiempo que llevan al frente del primer equipo, servirá para afianzar la idea de Espinosa. Buscaremos meter más la idea de Gerardo a todo el equipo. Queremos apuntalar al plantel para el cierre de torneo. Serán días importantes para nosotros y los aprovecharemos de buena manera, afirmó. Llevamos 10 días con el plantel. Todos los días buscamos agregar cosas nuevas de la idea futbolística de Gerardo. El equipo ha sido muy receptivo. Creo que vamos por buen camino, agregó Altamirano, marcando una posición optimista de cara al futuro. Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado estarán abocados al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Allí la selección mexicana enfrentará a su par de Canadá en búsqueda de un lugar en la final. Habrá que ver cuál es el protagonismo de los jugadores rojiblancos, ya que los tres tienen buena competencia en sus puestos. El ciclo de Gerardo Espinosa como entrenador de Chivas comenzó de buena manera con una victoria en el Clásico Nacional ante América por la ida de la Conca Champions. Sin embargo, muy pronto aparecieron las dudas, principalmente tras la humillante eliminación en el certamen internacional. Este sábado, en su visita a Juárez, el rebaño tenía la oportunidad de comenzar a revertir la situación y cambiar la imagen. Sin embargo, otra vez se vio a un equipo cabizbajo, lento, sin sorpresa y que apenas rescató un agónico empate gracias a un golazo del juvenil Miguel Gómez. Asimismo, algunas decisiones de Espinosa comienzan a hacer ruido entre los aficionados, que no de manera irónica valoran algunas propuestas del cuerpo técnico anterior encabezado por Óscar García. Hugo Camberos está destacándose con el primer equipo de Chivas con apenas 18 años. Algo que pocos entendieron fue la suplencia de Hugo Camberos en el duelo de vuelta frente a las Águilas con un contexto propicio para atacar espacios y lastimar de contragolpe. Lo peor es que el hábil extremo no jugó ni un solo minuto entre los últimos 2 clásicos, el de Liga y el de Conca, siendo que era uno de los elementos más en forma de la plantilla. Gracias Dios, en el Pumas vs Chivas confirman que habrá refuerzos y cuántos vendrían. Pumas y un cambio que se daría con base en las tradiciones de la U. La llegada de Efraín Juárez al banquillo de Pumas UNAM ha marcado el inicio de una nueva era en el club universitario, caracterizada por la ambición y la búsqueda de refuerzos de jerarquía. Según información revelada en la transmisión de TUDN en Estados Unidos, la directiva de Pumas estaría dispuesta a realizar una inversión significativa en 2025, cumpliendo así con una de las condiciones impuestas por Juárez para asumir el cargo. La condición de Efraín Juárez. Efraín Juárez, consciente de la necesidad de fortalecer el plantel para competir al máximo nivel, habría condicionado su llegada a Pumas a la realización de una inversión importante en 2025. El entrenador mexicano busca construir un equipo competitivo y ganador,
y para ello considera fundamental contar con jugadores de jerarquía. La limpieza del plantel. Para liberar espacio en el plantel y generar recursos para los fichajes, Efraín Juárez estaría